El comienzo perfecto. Todo comenzó como en una película romántica. De esas que te hacen creer que el amor verdadero, el amor perfecto, es real y que está esperando por ti. Así lo sintió Elena desde el primer momento en que cruzó miradas con Daniel. Era una tarde de otoño, las hojas caían suavemente de los árboles, y el aire fresco traía consigo una sensación de renovación, de nuevos comienzos. Ese día, todo parecía alineado para que sus caminos se encontraran, como si el destino hubiese tejido una red invisible entre ellos, llevándolos a ese preciso instante. Elena nunca había creído mucho en las coincidencias, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, todo cambió. Él era todo lo que ella siempre había imaginado, alto, con una sonrisa encantadora, una voz suave pero segura, y una manera de hablar que parecía tocar su alma. Fue como si el mundo entero se detuviera a su alrededor. Durante esos primeros momentos, Elena sintió que su vida, que hasta entonces había sido un torbellino de emociones y dudas, finalmente tomaba forma. Daniel no solo parecía perfecto, lo era. O al menos así lo percibía ella. Desde el primer café que compartieron, las largas caminatas por el parque, hasta las interminables conversaciones nocturnas, él siempre tenía la respuesta perfecta, el gesto adecuado, el comentario que hacía que todo encajara. Parecía entenderla de una manera en que nadie lo había hecho antes. Era como si él conociera cada rincón de su alma, cada miedo, cada inseguridad, y supiera exactamente cómo calmar sus tormentas internas. Era imposible no enamorarse de él. Cada detalle de Daniel parecía sacado de los sueños más profundos de Elena, su inteligencia, su sentido del humor, su forma de escuchar con atención y su habilidad para hacerla sentir especial en cada momento. Cada encuentro era mejor que el anterior, como si estuvieran construyendo una historia de amor que superaba las expectativas, un cuento de hadas que, de alguna manera, se había materializado en su vida. En esos primeros meses, Elena se encontró flotando en una nube de felicidad. Todo a su alrededor parecía brillar con más intensidad, las flores eran más coloridas, el sol más cálido, y hasta los días más grises se volvían soportables y sabía que al final del día estaría en los brazos de Daniel. Su presencia la hacía sentirse viva, plena, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Pronto, sus amigos comenzaron a notar el cambio en ella. La Elena que antes era más reservada y cautelosa en temas del amor, ahora irradiaba una felicidad que contagiaba a todos a su alrededor. Él es perfecto, les repetía una y otra vez a sus amigas. Y cuando le preguntaban sobre Yanio, no podía evitar sonreír con esa expresión de quien ha encontrado algo único, algo que siente que no se repetirá. Pero esa perfección no se limitaba solo a cómo Yanio la trataba. Su vida parecía tan admirable como su personalidad. Era exitoso en su carrera, respetado por sus compañeros de trabajo y querido por su familia. A menudo, mientras Elena observaba cómo se desenvolvía en diferentes situaciones, sentía una profunda admiración hacia él. ¿Cómo alguien podía ser tan completo, tan inquebrantable? Parecía tenerlo todo bajo control, y su seguridad solo hacía que Elena se sintiera más atraída hacia él. Las pequeñas atenciones de Daniel hicieron que Elena se sumergiera más y más en la relación. Un ramo de flores sin motivo aparente, una llamada solo para escuchar su voz, detalles que ella interpretaba como signos de un amor verdadero. La manera en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo, le hacía creer que había encontrado lo que tanto había buscado, un amor sin fisuras, sin imperfecciones. Con cada día que pasaba, Elena se convencía más de que había encontrado a la persona con la que quería compartir su vida. No importaban los altibajos que pudieran surgir, porque en su mente, Daniel era el hombre perfecto. Era el príncipe azul que, de alguna manera, había salido de los cuentos de hadas y se había materializado en su vida. Sus amigos y familiares también comenzaron a ver en Daniel a alguien que parecía ser el indicado para Elena. Sus padres lo adoraban, sus amigos lo respetaban, y todos coincidían en que formaban la pareja perfecta. Cada vez que estaban juntos en reuniones o eventos, se notaba la química entre ellos, la manera en que parecían complementarse a la perfección. La vida con Daniel era tan sencilla y mágica que, para Elena, era imposible imaginar un futuro en el que él no estuviera a su lado. Empezaron a hablar sobre planes a largo plazo, de un futuro juntos, de construir una vida. Las conversaciones sobre viajes, el departamento que algún día compartirían, e incluso la posibilidad de formar una familia,
comenzaron a surgir de manera natural, como si fuera el curso inevitable de su amor. Elena, sumida en su burbuja de felicidad, no podía evitar pensar que, por fin, había encontrado la pieza que faltaba en su vida. Su búsqueda había terminado, y ahora todo encajaba de manera perfecta. Daniel era todo lo que ella había soñado, todo lo que siempre había deseado en una pareja. Era su refugio, su amigo, su confidente y su amante. Él era, en su mente, perfecto en todos los sentidos. Pero lo que Elena aún no sabía, lo que no podía prever en ese momento, era que las imágenes perfectas también esconden sombras. Que a veces, lo que creemos que es el amor perfecto no es más que una proyección de nuestras propias ilusiones. Pero en ese instante, en esos primeros meses de amor, nada de eso parecía importar. Para ella, había encontrado la perfección hecha realidad. Elena aún no veía las pequeñas grietas que comenzaban a formarse en esa imagen que tanto había idealizado. Porque cuando todo parece perfecto, uno tiende a ignorar las señales, a convencerse de que, por fin, el amor verdadero ha llegado. Pero como todo espejismo, la realidad tarde o temprano comienza a revelarse, y para Elena, ese momento aún estaba por llegar. La primera grieta. Todo parecía seguir el curso perfecto. Para Elena, los días pasaban como si viviera en una especie de ensueño continuo, donde cada momento con Daniel reafirmaba su convicción de que él era el hombre ideal. Pero, como suele ocurrir en las historias demasiado perfectas, la realidad pronto se abriría paso, dejando al descubierto las grietas que se escondían tras la fachada de su relación. Era un sábado por la tarde cuando la primera señal, insignificante a simple vista, apareció. Elena y Daniel habían planeado pasar el día juntos. Como de costumbre, las expectativas eran altas, un almuerzo en un restaurante encantador y una caminata por el parque, seguido de una tranquila velada viendo películas en el departamento de Daniel. Todo indicaba que sería otro día perfecto. Pero algo diferente ocurrió ese día, algo que cambió el tono de su relación. Durante el almuerzo, mientras la conversación fluía sin complicaciones, Elena mencionó de manera casual una reunión que había tenido con sus amigas el día anterior. Una charla típica de fin de semana, donde sus amigas, como era costumbre, hablaron sobre sus vidas, sus trabajos y, por supuesto, sobre sus relaciones. Una de ellas había comentado acerca de un viaje improvisado con su pareja, una escapada a la playa para romper la rutina. Inspirada por la idea, Elena, con una sonrisa emocionada, le comentó a Daniel que también podrían hacer algo similar, una pequeña aventura juntos, alejados del bullicio de la ciudad. Solo los dos. Sin embargo, la respuesta de Daniel no fue la que ella esperaba. ¿Un viaje, ahora? No creo que sea el mejor momento, Elena. Tenemos muchas cosas que hacer, y a veces siento que exageras con esas ideas espontáneas, dijo Daniel, su tono más cortante de lo habitual. Elena se quedó paralizada por un segundo, tratando de entender qué acababa de pasar. Daniel siempre había sido receptivo a sus sugerencias, o al menos eso creía. Pero esta vez su respuesta fue diferente, casi fría. La sonrisa en el rostro de Elena se desvaneció, y aunque trató de retomar la conversación, algo en su interior había cambiado. Esa primera grieta, aunque pequeña, se había abierto. Durante el resto del almuerzo, las palabras de Daniel resonaban en su mente. ¿Por qué había reaccionado de esa manera? Tal vez estaba cansado, quizás algo lo había molestado antes de que se vieran, o quizás simplemente no le gustaba la idea de improvisar. Elena trató de convencerse de que no era nada importante, de que no debía darle más vueltas al asunto. Pero algo dentro de ella no estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña duda comenzó a formarse en su cabeza. Después del almuerzo, caminaron por el parque como lo hacían siempre, pero el ambiente ya no era el mismo. Daniel parecía distante, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Elena, por su parte, seguía pensando en su breve intercambio, preguntándose si había dicho algo mal. Al llegar al departamento de Daniel, ella intentó romper el silencio, sugiriendo ver una película, pero su entusiasmo parecía haberse esfumado. Mientras se acomodaban en el sofá, Elena notó algo diferente en el comportamiento de Daniel. Antes, solía estar atento, preguntándole cómo se sentía, si estaba cómoda. Pero esa tarde, Daniel apenas la miraba. Estaba absorto en su teléfono,
revisando mensajes y noticias, mientras Elena, sentada a su lado, comenzaba a sentirse invisible. Las pequeñas atenciones que antes llenaban su relación de calidez ahora parecían haberse desvanecido. En ese momento, algo en su mente se activó. Esa sensación de perfección que siempre había sentido a su lado comenzó a tambalearse. ¿Era posible que siempre hubiese sido así, y ella simplemente no lo había notado? ¿O era algo nuevo, algo que se estaba formando entre ellos? Las semanas pasaron, y aunque Daniel seguía siendo el hombre encantador y atento en la mayoría de los momentos, Elena no podía ignorar las pequeñas señales que ahora parecían ser cada vez más evidentes. La forma en que a veces descartaba sus ideas, la falta de interés en algunos de los planes que ella proponía, o esos momentos en los que prefería estar en su teléfono en lugar de compartir tiempo con ella. Eran pequeños detalles, cosas que cualquiera podría pasar por alto, pero para Elena, se convertían en gotas que llenaban lentamente un vaso que ella no sabía cuánto tiempo podría contener. Un fin de semana, mientras paseaban por un centro comercial, Elena notó algo que la hizo detenerse en seco. Estaban caminando juntos, cuando una conocida de Daniel se acercó para saludarlo. Era una colega de su trabajo, según le dijo él. Daniel la presentó de manera amable, pero lo que Elena no pudo evitar notar fue la forma en que él interactuaba con ella. Había una familiaridad en su tono, una especie de comodidad que no correspondía a la manera en que la había tratado ese día. Era una sonrisa más amplia, una atención que, aunque sutil, no pasó desapercibida para Elena. Esa noche, la incomodidad se hizo evidente en Elena. Intentó hablar con Daniel, preguntarle si todo estaba bien entre ellos. Su respuesta fue evasiva. «Estás exagerando, Elena. No tienes que analizar cada cosa que hago. A veces simplemente no tengo ganas de hacer todo lo que propones, y eso no significa que haya un problema». Pero para Elena, el problema ya estaba ahí. Y aunque trató de ignorarlo, de convencerse de que todo seguía siendo perfecto, sabía en el fondo que algo estaba cambiando. La primera grieta en la fachada de su relación se había abierto, y por más que intentara rellenarla con excusas y justificaciones, no podía evitar mirar a través de ella. La imagen perfecta que había construido en su mente comenzaba a desmoronarse lentamente. El amor idealizado que una vez había sentido por Daniel se enfrentaba ahora a la realidad. Nada es tan perfecto como parece. Y aunque las señales aún eran pequeñas, Elena empezaba a comprender que detrás de cada fachada brillante siempre hay sombras que no se pueden ignorar para siempre. La niebla del autoengaño. Elena nunca había pensado en sí misma como una persona que se engañara fácilmente. Era racional, firme en sus decisiones, y siempre creía que podía ver las cosas como realmente eran. Sin embargo, conforme pasaban los días y las grietas en su relación con Daniel se hacían más visibles, comenzó a experimentar una sensación extraña y confusa. Se trataba de algo que no podía describir con precisión, como una niebla espesa que cubría todo lo que alguna vez parecía tan claro. Al principio, intentó convencer a su mente de que esas pequeñas señales de incomodidad, esas grietas sutiles, no significaban nada. Le repetía a sí misma que todas las relaciones tienen altibajos, que era normal que Daniel tuviera días en los que estuviera más distante o que prefiriera hacer sus propias cosas. Pero, con cada intento de autojustificación, una sensación de inquietud crecía en su pecho. ¿Por qué tenía que esforzarse tanto para explicar lo que estaba ocurriendo? Era como si cada vez que trataba de ver la realidad de su relación, una densa neblina cubriera sus pensamientos. A veces, cuando estaba sola en su departamento, recapitulaba mentalmente las cosas que Daniel había hecho o dicho en los últimos días, tratando de encontrar sentido a lo que estaba sintiendo. Recordaba momentos felices, como las noches en las que reían juntos o los días en los que todo parecía fluir perfectamente. Pero esos recuerdos comenzaban a sentirse lejanos, como si pertenecieran a otra vida. La niebla del autoengaño había comenzado a asentarse silenciosamente en su mente, y lo que antes parecía claro, ahora era un torbellino de confusión. En sus momentos de duda, Elena repetía mentalmente los ideales que había construido alrededor de Daniel. Recordaba cómo, en los primeros meses de la relación, él siempre le había hecho sentir especial, como si fuera la única persona que importara. Se decía a sí misma que esas muestras de amor no podían haber desaparecido de la nada. Debía haber alguna razón, algo que explicara el cambio que ella percibía. Una tarde, mientras tomaba un café con su amiga Carla,
se atrevió a mencionar lo que estaba sintiendo. No sé, últimamente siento que Daniel está distante, o quizás soy yo la que está exagerando las cosas. A veces pienso que todo está en mi cabeza. Carla la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Por qué piensas que estás exagerando, Elena? Si te sientes incómoda, algo debe estar pasando. No deberías ignorarlo. Elena bebió un sorbo de café, tratando de encontrar las palabras correctas. Es que, a veces siento que lo estoy analizando todo demasiado. Como si estuviera buscando problemas donde no los hay. Daniel es increíble, siempre ha sido tan atento y cariñoso, pero, no sé, algo ha cambiado. Y cada vez que lo noto, me digo a mí misma que estoy siendo paranoica. Carla se inclinó hacia adelante, apoyando su mano en la mesa. Amiga, si sientes que algo ha cambiado, entonces es real. No te cuestiones a ti misma solo porque las cosas no se ven tan perfectas como antes. Las palabras de Carla resonaron en su cabeza durante días. Por un momento, Elena se sintió aliviada al escuchar la validación de su amiga, pero pronto la niebla volvió a envolverla. No podía evitar pensar que tal vez todo era culpa suya, que su propia inseguridad estaba dañando algo que en realidad era perfecto. Y así, cada vez que surgía una nueva situación que la hacía dudar de Daniel, su mente intentaba justificarlo. Una noche, mientras Daniel dormía a su lado, Elena se quedó despierta, mirando el techo. En la oscuridad, comenzó a pensar en todas las veces que había ignorado esas pequeñas señales de alarma. Se recordó el almuerzo en el que él había rechazado su idea de hacer un viaje juntos, y cómo había intentado convencerse de que no era gran cosa. Recordó cómo, en más de una ocasión, él había mostrado más entusiasmo al hablar con otras personas que con ella. Y, a pesar de todo eso, Elena seguía aferrada a la imagen del hombre perfecto que creía haber encontrado. En su mente, la versión de Daniel que amaba y admiraba todavía existía. Era el hombre que siempre sabía cómo hacerla sonreír, el que la llenaba de cumplidos, el que le hacía sentir que podía conquistar el mundo. Pero, con cada día que pasaba, esa versión idealizada de Daniel parecía desvanecerse un poco más. La niebla del autoengaño era persistente, cubriendo cualquier evidencia de que tal vez, solo tal vez, su relación no era tan perfecta como siempre había creído. Elena intentó hablar de nuevo con Daniel, pero cada vez que lo hacía, las conversaciones terminaban de la misma manera. Él la calmaba, diciéndole que no había de qué preocuparse, que todo estaba bien. Y, aunque esas palabras deberían haberla tranquilizado, en lugar de eso, solo la hacían sentir más perdida. ¿Por qué, si él decía que todo estaba bien, ella no podía sentirse en paz? La respuesta estaba justo frente a ella, pero la niebla era demasiado espesa para permitirle verla con claridad. Una mañana, Elena decidió buscar respuestas en sí misma. Se sentó frente al espejo, observando su propio reflejo. ¿En qué momento había comenzado a perderse? Se dio cuenta de que, en algún punto de la relación, había dejado de priorizarse a sí misma para centrarse únicamente en mantener esa imagen idealizada de Daniel. Había ignorado sus propios sentimientos, convencida de que, si seguía creyendo en el amor perfecto, todo se resolvería por sí solo. Pero la realidad era que, en el proceso, había perdido el sentido de lo que realmente quería y necesitaba. Las semanas continuaron, y la niebla del autoengaño seguía nublando su juicio. Cada vez que intentaba enfrentarse a la verdad, se encontraba en una lucha interna, debatiéndose entre la realidad y la fantasía. Sabía que algo estaba mal, pero no quería admitir que la relación que había idealizado podría no ser lo que realmente tenía frente a ella. La situación llegó a un punto crítico cuando Daniel, en una conversación casual, mencionó que necesitaba espacio. No es nada contra ti, Elena, solo siento que últimamente las cosas han sido un poco tensas. Tal vez deberíamos darnos un poco de aire. Esas palabras cayeron como una bomba en su mente. Todo lo que había tratado de evitar confrontar estaba ahora frente a ella. El espacio que él pedía no era solo físico, era un abismo emocional que había estado creciendo entre ellos. La niebla del autoengaño comenzó a disiparse poco a poco, y Elena se encontró en un cruce de caminos. Podía seguir engañándose a sí misma, aferrándose a la ilusión de perfección, o podía aceptar que tal vez su relación no era lo que ella había creído. El espejismo se rompe.
Elena estaba de pie frente a la ventana, observando las luces de la ciudad que se reflejaban en los edificios cercanos. Era una noche cálida, pero un escalofrío recorría su cuerpo. La sensación de que algo estaba terriblemente mal la había acompañado durante semanas, meses tal vez, pero ahora, esa sensación era imposible de ignorar. El aire a su alrededor parecía denso, como si la verdad que había tratado de evitar durante tanto tiempo estuviera a punto de estallar en su cara, sin dejarle un solo resquicio donde esconderse. Había intentado convencerse una y otra vez de que todo estaba bien, de que su amor por Daniel era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero ahora, en el silencio de esa noche, algo dentro de ella se quebraba. Era como si el espejismo que había construido a lo largo de los años se estuviera desmoronando ante sus ojos, revelando una verdad que había estado demasiado asustada para aceptar. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel, pero no contenía las palabras reconfortantes que solían calmar su ansiedad. En su lugar, las palabras escritas con frialdad la atravesaron como una daga. Necesito tiempo para pensar. No sé si esto está funcionando. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su primer instinto fue negarlo, ignorarlo, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez era diferente. Las palabras de Daniel no dejaban espacio para interpretaciones o autoengaños. Ya no había nada que pudiera decirse a sí misma para suavizar el golpe. Lo que había temido durante tanto tiempo estaba ocurriendo frente a sus ojos. El espejismo de su relación perfecta finalmente se rompía en 1000 pedazos, y no había manera de volver atrás. Con las manos temblorosas, intentó responder, pero ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo podía expresarle lo que sentía? El miedo, la frustración, la desesperación por mantener algo que ya no existía. Quería preguntarle por qué, cuando había empezado a sentirse así, pero en lo más profundo de su ser, Elena sabía que las respuestas no importaban. La verdad estaba ahí, clara y dolorosa. Su relación con Daniel nunca había sido lo que ella había creído. Se sentó en el borde de la cama, abrazándose a sí misma como si eso pudiera evitar que se desmoronara por completo. Los recuerdos comenzaron a pasar por su mente como un río desbordado, incontrolable. Recordó el primer beso, las noches en las que se quedaban hablando hasta el amanecer, las promesas susurradas en la oscuridad. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos se sentía como una mentira. Había construido su mundo alrededor de Daniel, idealizándolo, creyendo que él era la persona que la completaba, la que la hacía feliz. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que todo había sido un espejismo, una ilusión que ella misma había creado para no enfrentar la realidad. La ruptura del espejismo era brutal. Era como si la versión de Daniel que había amado tanto estuviera desapareciendo, desintegrándose frente a sus ojos. Pero no era solo él quien cambiaba. Elena también se veía a sí misma de manera diferente. Se daba cuenta de que, en su intento por mantener la ilusión de una relación perfecta, había ignorado las señales que indicaban que algo no estaba bien. Había permitido que sus propias necesidades y deseos quedaran en segundo plano, creyendo que el amor debía ser sacrificio, que debía aguantar el dolor con tal de mantener la relación a flote. Ahora, en medio de esa noche solitaria, todo parecía tan claro, tan evidente, que no podía creer cómo había pasado tanto tiempo engañándose. ¿Cómo había sido capaz de ignorar la distancia creciente entre ellos? Los mensajes cada vez más fríos, las excusas para no verse, la manera en que Daniel evitaba las conversaciones profundas. Todo estaba ahí, pero ella había elegido no verlo, aferrándose a una fantasía que ya no podía sostener. Elena se levantó y caminó hacia el espejo. Observó su propio reflejo, buscando alguna señal de la persona que solía ser antes de que todo esto empezara. Pero la mujer que veía frente a ella era alguien que apenas reconocía. Sus ojos, antes llenos de brillo y entusiasmo, ahora estaban apagados, cargados de tristeza y agotamiento. Las sombras bajo sus ojos eran testigos silenciosos de noches llenas de insomnio, preocupaciones y lágrimas que no había querido derramar. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Pero no era de Daniel. Era de Carla, su amiga más cercana, quien había sido testigo de la transformación de Elena a lo largo de los años. El mensaje simplemente decía, ¿estás bien?
Elena respiró hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía esa pregunta de manera tan directa, y se dio cuenta de que no sabía cómo responder. ¿Estaba bien? ¿Podía estarlo? Había pasado tanto tiempo tratando de parecer fuerte, de mantener la fachada de que todo estaba bien, que había olvidado cómo era realmente sentirse bien. Había olvidado lo que significaba ser ella misma, sin depender de la aprobación o el afecto de alguien más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondió, no lo sé. Envió el mensaje y dejó el teléfono a un lado, sintiendo un peso en el pecho que no podía ignorar. La ruptura del espejismo no solo significaba aceptar que su relación con Daniel estaba rota, también significaba enfrentar la verdad sobre ella misma. Durante demasiado tiempo, había vivido en una ilusión, convencida de que Daniel era la respuesta a todos sus problemas, que él la haría feliz, que su amor lo solucionaría todo. Pero ahora, con la verdad tan clara como el cristal roto a sus pies, se daba cuenta de que había estado huyendo de algo más profundo, el miedo a estar sola, el miedo a enfrentarse a sus propios demonios. La soledad que sentía en ese momento era abrumadora, pero también liberadora. El espejismo se había roto, y aunque el dolor era intenso, también le daba la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruirse desde las cenizas de la relación que una vez creyó perfecta. Elena se dirigió hacia la ventana una vez más, pero esta vez, en lugar de buscar respuestas en las luces de la ciudad, cerró los ojos y se permitió sentir todo lo que había estado reprimiendo. El dolor, la tristeza, la rabia. Pero también algo más, una pequeña chispa de esperanza. Porque, aunque el espejismo se había roto, eso significaba que ahora tenía la oportunidad de ver el mundo tal como era, sin las ilusiones que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. Esa noche, mientras el silencio llenaba su apartamento, Elena tomó una decisión. Ya no volvería a ignorar sus propios sentimientos, ya no volvería a idealizar a alguien solo por miedo a estar sola. Se enfrentaría a la realidad, por dolorosa que fuera, y comenzaría a reconstruir su vida, pieza por pieza, con la verdad como su única guía. El espejismo se había roto, y con él, la ilusión de que el amor debía ser perfecto. Pero en esa ruptura, también encontró una nueva forma de ser libre. La lucha interna. Elena se encontraba tumbada en la cama, con la vista perdida en el techo, sumida en un abismo emocional que parecía no tener fin. Las horas transcurrían sin sentido, como si el tiempo ya no tuviera el poder de afectar su realidad. Había aceptado la verdad, su relación con Daniel había sido un espejismo. Pero, aunque lo supiera intelectualmente, en lo profundo de su ser, la batalla apenas comenzaba. Había algo en ella que no podía soltarse, una parte de su corazón que se aferraba a la esperanza, aunque solo quedaran cenizas. Una y otra vez, su mente regresaba a los recuerdos felices, como si en algún rincón de esos momentos perfectos pudiera encontrar una razón para no dejarlo ir. Esa lucha, entre la necesidad de avanzar y el deseo de aferrarse a lo que fue, la desgarraba por dentro. Elena intentaba concentrarse en cualquier otra cosa. Había empezado a limpiar el apartamento, buscando alguna tarea que la distrajera. La cocina, el baño, incluso el armario, ninguna habitación había quedado sin tocar. Pero el dolor persistía, como una sombra que la seguía a todas partes, recordándole constantemente lo que había perdido. O, tal vez, lo que nunca había tenido realmente. Frente al espejo del baño, observó su rostro cansado. Los ojos rojos e hinchados por las lágrimas que ya no podía contener le devolvían una mirada cargada de tristeza. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo una mujer tan fuerte, tan independiente, había permitido que su vida girara alrededor de alguien que no estaba dispuesto a ofrecerle lo mismo. ¿Qué me pasa?, pensaba una y otra vez. Se había prometido nunca depender emocionalmente de nadie, nunca volverse vulnerable de esa manera, y, sin embargo, ahí estaba, rota por dentro. Cada día era una batalla entre dos fuerzas opuestas, la racionalidad que le decía que debía seguir adelante, y el corazón que no quería soltar el pasado. Esa noche, mientras intentaba dormir, la lucha interna alcanzó su punto álgido. Cerraba los ojos, pero en su mente no dejaban de repetirse las mismas escenas. Daniel y ella riendo en un café, caminando por el parque, las noches en las que él la abrazaba y le decía que todo estaría bien. ¿Cómo podía ser que alguien que le prometió tantas cosas ahora se sintiera tan lejano, tan indiferente?
Sus pensamientos, como olas que rompían violentamente en la orilla, la arrastraban una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué hice mal? Sabía que no debía culparse, pero ese conocimiento no hacía más fácil evitar la sensación de fracaso. Había puesto tanto de sí misma en esa relación, había idealizado a Daniel hasta el punto de ignorar las señales, y ahora todo lo que le quedaba era el vacío. Mientras su mente se debatía entre la razón y el sentimiento, la confusión se apoderaba de ella. ¿Debería escribirle a Daniel? ¿Debería intentar salvar lo que quedaba? Parte de ella se resistía a aceptar que todo había terminado, a pesar de lo claro que había sido el mensaje. Necesito tiempo para pensar, le había dicho él. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era una excusa para huir, o había una oportunidad de arreglarlo? No pudo evitar escribir un mensaje. Lo leyó y releyó, cambiando las palabras una y otra vez, buscando la manera perfecta de expresar lo que sentía sin sonar desesperada. Al final, dejó el teléfono sobre la mesa, incapaz de enviar el mensaje. Sabía que no servía de nada. Incluso si Daniel respondía, ya no sería lo mismo. Lo que había roto en su interior no podía repararse con palabras. Las heridas que él había dejado, y las que ella misma se había infligido con sus ilusiones, eran demasiado profundas. Los días pasaron, y la lucha interna no cedía. Elena comenzó a evadir sus propios pensamientos, buscando escapar de esa vorágine emocional en la que se encontraba atrapada. Salía a caminar largas horas, se quedaba trabajando hasta tarde en la oficina, cualquier cosa para no enfrentarse a sí misma. Pero al final del día, cuando el silencio llenaba el apartamento, las preguntas volvían. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo seguir adelante? La respuesta estaba ahí, dolorosa y evidente. No era solo la pérdida de Daniel lo que la atormentaba, sino la pérdida de la imagen que había construido de sí misma. Había creído que era una mujer fuerte, capaz de manejar cualquier desafío, y ahora, enfrentaba la realidad de que sus fortalezas no la habían protegido del dolor más profundo. Su autoimagen, su idea de lo que era el amor y lo que ella merecía, todo había sido puesto en duda. Una tarde, decidió visitar a su amiga Carla, buscando el consuelo que no podía encontrar por sí misma. Carla la recibió con una calidez que solo una amiga verdadera podía ofrecer. Mientras compartían una taza de té en la sala, Elena comenzó a hablar. Al principio, las palabras salían entrecortadas, tímidas, como si al decirlas en voz alta, confirmara la magnitud de lo que sentía. Pero a medida que avanzaba, las emociones que había estado reprimiendo comenzaron a fluir con fuerza, y antes de que se diera cuenta, estaba llorando frente a Carla, confesando lo rota que se sentía por dentro. Carla la escuchó pacientemente, sin interrumpirla, hasta que Elena terminó. Después de un largo silencio, le dijo: no es solo él, Elena. Es lo que tú habías puesto en esa relación. Lo que significaba para ti. Esas palabras resonaron en su mente durante días. No se trataba solo de Daniel. La lucha interna que enfrentaba tenía más que ver con ella misma, con las expectativas que había creado, con la idea de amor que había sostenido durante tanto tiempo. Había esperado que alguien más llenara los vacíos que llevaba dentro, pero ahora, entendía que esos vacíos eran suyos para sanar. El verdadero conflicto no estaba en si Daniel regresaría o no, sino en si ella podría enfrentarse a la verdad de quién era y lo que realmente necesitaba para ser feliz. Cada día era una batalla por desentrañar esa verdad, por dejar de lado las ilusiones y abrazar la realidad, por dolorosa que fuera. Poco a poco, Elena empezó a darse cuenta de que la lucha no terminaría con una solución rápida. No había un felices para siempre que le esperara al final de esta tormenta emocional. Pero también entendió que esa batalla, aunque difícil, era necesaria. Porque, al final, la lucha interna no era solo sobre Daniel, sino sobre aprender a amarse a sí misma lo suficiente como para dejar de idealizar a los demás y, en su lugar, construir una vida basada en la verdad y la autenticidad. Elena respiró hondo y miró al horizonte. Sabía que la lucha interna no terminaría pronto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dando el primer paso hacia su verdadera libertad. La confrontación final. Elena estaba sentada en su coche, mirando fijamente el volante mientras sus manos temblaban ligeramente.
Había pasado semanas preparando este momento, días enteros ensayando lo que diría, cómo lo diría, y cómo enfrentaría la inevitable avalancha de emociones que sabía que vendrían. Pero ahora que estaba frente al edificio de Daniel, dudaba. Había algo en su estómago, una mezcla de ansiedad y temor, como si parte de ella todavía no estuviera lista para lo que estaba por suceder. Sabía que esta confrontación no era solo con Daniel, era también consigo misma. Las semanas anteriores habían sido una montaña rusa emocional, con días en los que se sentía fuerte y otros en los que la duda volvía a apoderarse de ella. Pero cada día se había acercado un poco más a la claridad. Había aprendido a reconocer la verdad detrás de sus emociones, a entender que la relación no era lo que había idealizado, que Daniel no era el hombre que había construido en su mente. Y aunque ese proceso había sido doloroso, también había sido liberador. Respiró hondo, salió del coche y caminó hacia la entrada. Cada paso que daba era una mezcla de determinación y nerviosismo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sus pies seguían avanzando, como si su cuerpo supiera que esta confrontación debía ocurrir, incluso si su mente aún titubeaba. Cuando llegó al apartamento de Daniel, sus manos volvieron a temblar. Dudó por un segundo antes de tocar la puerta, y en ese momento, sintió que todo el peso de la relación caía sobre ella. Los recuerdos de los buenos tiempos, de las promesas, de los momentos felices se arremolinaban en su mente. Pero también estaban presentes los momentos oscuros, las dudas, las grietas que habían comenzado a aparecer desde hacía tiempo. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba Daniel, luciendo sorprendido y un poco incómodo. No la había visto en semanas, y parecía desconcertado por su presencia. Elena, dijo, su voz sonaba tensa. No esperaba verte aquí. Ella asintió, sus ojos encontrando los de él. Había algo distinto en su mirada, algo que Daniel no había visto antes. Ya no era la mujer vulnerable y rota que había dejado semanas atrás. Había una determinación en sus ojos que lo descolocaba. Necesitamos hablar, dijo Elena, su voz firme, pero tranquila. Daniel dudó por un momento, pero luego se hizo a un lado para dejarla pasar. Elena entró en el apartamento, y al instante sintió como los recuerdos se agolpaban en su mente. El sofá donde habían compartido tantas conversaciones profundas, la mesa donde solían cenar juntos, las pequeñas señales de una vida que alguna vez pareció perfecta. Pero ya nada de eso importaba. Sabía que lo que había sido ya no era. El espejismo se había roto. Se sentaron frente a frente, y por un momento, el silencio entre ellos fue abrumador. Elena había preparado este momento en su mente, había ensayado cada palabra, pero ahora que estaba aquí, todo se sentía diferente. Había tantas cosas que quería decir, tantas emociones que expresar, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, Daniel fue el primero en romper el silencio. He estado pensando mucho, Elena, dijo, evitando su mirada. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Elena lo miró fijamente, esperando que continuara. Sabía que este momento sería decisivo, no solo para ellos como pareja, sino para ella como persona. Daniel tomó aire y continuó. Creo que cometimos muchos errores. No sé si las cosas entre nosotros pueden arreglarse. Esas palabras, que alguna vez habrían devastado a Elena, ahora la dejaron extrañamente en paz. Sabía que Daniel tenía razón. No había vuelta atrás, y aunque escuchar eso de sus labios confirmaba lo que su corazón ya sabía, no sentía el mismo dolor que antes. Yo también he estado pensando, dijo Elena finalmente. Y me he dado cuenta de muchas cosas. No solo sobre ti, sino sobre mí, sobre lo que esperaba de esta relación y de ti. Daniel la miró con curiosidad, pero también con incomodidad. Sabía que Elena había cambiado, y eso lo inquietaba. Te idealicé, Daniel, dijo ella, su voz suave, pero firme. Creí que eras alguien que podía hacerme feliz, que podías llenar ciertos vacíos en mi vida. Pero estaba equivocada. La verdad es que nunca te vi como realmente eres, sino como lo que yo quería que fueras. Daniel frunció el ceño, claramente sorprendido por la honestidad de Elena. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. No te culpo por eso, continuó Elena. No es justo esperar que alguien más sea la solución a tus problemas,
Y eso fue lo que hice. Pero ya no más. Daniel se quedó en silencio, claramente afectado por lo que estaba escuchando. Elena, sin embargo, sentía una extraña calma. Hablar en voz alta le hacía darse cuenta de que había estado luchando no solo contra la realidad de su relación, sino contra una versión idealizada de sí misma. No sé qué decir, admitió finalmente Daniel. Su voz sonaba más suave que antes. No tienes que decir nada, respondió Elena, su tono era sereno. Solo quería que lo supieras. Esta relación no era lo que yo creía, pero también entiendo que no eres responsable de mis expectativas. Las cosas entre nosotros se acabaron, y ahora lo acepto. Hubo un largo silencio entre ellos. Daniel parecía estar procesando lo que Elena había dicho, mientras ella se sentía más ligera, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. Finalmente, Daniel rompió el silencio. Siento si te hice daño, dijo, su voz era sincera, aunque no parecía saber cómo manejar la situación. Elena asintió, pero no necesitaba más disculpas. Ya no estaba buscando respuestas en Daniel. Había llegado a ese punto por su cuenta. Está bien, respondió ella, levantándose lentamente. No necesito que me expliques nada más. Solo quería cerrar este capítulo, y ahora lo he hecho. Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Ya no era la misma persona que había entrado en ese apartamento. Había enfrentado a Daniel, pero más importante aún, se había enfrentado a sí misma y a sus propias ilusiones. Al salir de allí, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La lucha interna había terminado, y por primera vez, estaba lista para avanzar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio del pasillo la envolvió. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente había desaparecido, y en su lugar, quedaba una sensación de alivio. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura, estaba lista para enfrentarlo. Renacimiento personal. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas del nuevo apartamento de Elena, acariciando su rostro mientras despertaba lentamente. El silencio a su alrededor era reconfortante, no el vacío abrumador que había temido al principio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era sinónimo de soledad, sino de paz. Respiró hondo y se permitió disfrutar del momento. Había pasado semanas reconstruyendo su vida, pieza por pieza, y ahora, cada día que pasaba, sentía como si estuviera redescubriendo quién era en realidad. Después de la confrontación con Daniel, había experimentado una mezcla de emociones, alivio, tristeza, incluso nostalgia. Había días en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si ese cierre realmente la llevaría al camino que tanto había anhelado. Pero a medida que el tiempo pasaba, se daba cuenta de que el mayor cambio no venía de lo que había dejado atrás, sino de lo que estaba empezando a construir para sí misma. Aquella mañana, cuando se levantó de la cama, sintió una energía diferente en su cuerpo. Su mente estaba clara, sus pensamientos ya no giraban en torno a lo que había perdido, sino a lo que estaba ganando. Cada pequeño detalle de su vida, desde la forma en que decoraba su nuevo espacio hasta las actividades que empezaba a disfrutar, se sentían como pequeños actos de libertad, como pasos hacia una versión más auténtica de sí misma. Se dirigió a la cocina, y mientras preparaba café, su mente volvió a los primeros días después de la ruptura. Había sido un proceso lento, como si cada paso hacia adelante viniera acompañado de una pequeña recaída emocional. Hubo noches en las que lloraba por lo que pudo haber sido, y mañanas en las que se despertaba sintiendo una opresión en el pecho, pero algo había cambiado. Ya no había culpa ni miedo. Sabía que no podía controlar el pasado, y lo había aceptado. Su foco estaba en el presente, en la vida que estaba comenzando a construir. Elena se sirvió una taza de café y salió al pequeño balcón de su apartamento, donde una ligera brisa matutina la envolvió con suavidad. Se sentó, mirando las calles abajo, el bullicio de la ciudad despertando con el día. En el pasado, hubiera sentido una urgencia por llenar ese vacío con distracciones, llamadas, mensajes, planes. Ahora, estaba en paz simplemente con estar presente. Recordó cómo, en las primeras semanas tras la ruptura, había intentado volver a conectarse consigo misma. Se inscribió en clases de yoga,
Comenzó a hacer caminatas en el parque y se permitió redescubrir viejos hobbies que había dejado de lado durante su relación con Daniel. Había algo profundamente sanador en reconectar con esos pequeños placeres de la vida que no requerían más que su propia compañía. En el proceso de reconstrucción, también había aprendido a redefinir su concepto de amor. Antes, el amor era algo que buscaba en otros, una sensación que dependía de la aprobación y afecto externo. Pero ahora, estaba aprendiendo que el amor más importante era el que debía darse a sí misma. No había prisa por encontrar a alguien más. Había descubierto que podía ser su propia fuente de felicidad, y eso era lo más poderoso que jamás había experimentado. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más clara. Su mente, que antes estaba nublada por el autoengaño y las expectativas no cumplidas, ahora estaba enfocada en su bienestar. Había leído libros de autodescubrimiento, hablado con amigos cercanos sobre sus miedos y sus avances, e incluso se había permitido llorar cuando era necesario. Pero cada lágrima derramada la había acercado un poco más a la persona que realmente era. Mirando hacia atrás, podía ver con claridad cómo se había perdido a sí misma en la relación con Daniel. Había sacrificado partes de su identidad para encajar en una narrativa que nunca había sido completamente real. Ahora, sentía que estaba volviendo a tejer su propio relato, uno donde era la protagonista de su historia, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Los días en los que se sentía abrumada eran cada vez menos frecuentes, y las noches en las que se quedaba despierta, preguntándose qué había salido mal, se habían desvanecido. Ahora, cuando pensaba en Daniel, ya no lo hacía con dolor ni resentimiento. Había llegado a un lugar donde podía verlo como un capítulo más de su vida, uno que le había enseñado lecciones importantes, pero que ya había concluido. La mayor revelación de su renacimiento personal fue darse cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. El proceso de sanación no era lineal ni rápido. Había días buenos y días malos, pero eso era parte del viaje. Lo que importaba era seguir avanzando, seguir eligiendo el amor propio por encima de las viejas narrativas de insuficiencia. Elena se levantó del balcón, sintiendo la ligereza en sus hombros, una libertad que nunca había experimentado antes. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, que el proceso de conocerse a sí misma nunca terminaba realmente, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que venía después. Estaba emocionada por lo que la vida tenía preparado para ella, sabiendo que cualquier cosa que ocurriera, ella estaría lista para enfrentarlo. Con una sonrisa tranquila en los labios, se dirigió hacia la puerta. Tenía una cita con una amiga para ir al parque, un recordatorio más de las pequeñas alegrías que había empezado a redescubrir. Al cerrar la puerta detrás de ella, sentía que cada paso la alejaba de la Elena que una vez había estado perdida en una relación idealizada, y la acercaba a la mujer que estaba renaciendo con más fuerza, claridad y amor propio. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.